Señor Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por este día del Señor al cual nos has traído con gran bendición. Aunque estamos en tiempo de aflicción, de plaga que tú has enviado sobre la humanidad, nosotros nos sentimos bendecidos por tu salvación, por tu protección y por tu amor. Y esta mañana nos disponemos en la forma en que nos es posible, a través de estos medios masivos de comunicación, a contactarnos para estar en tu presencia juntos recibiendo tu palabra, ya que no podemos congregarnos presencialmente. Te pedimos que tu Espíritu, como siempre, obre en nosotros y complete la obra que ha comenzado y traiga bendición a través de la exposición de la palabra y de la unión de todos estos corazones delante de ti que te buscan ansiosos y deseosos de amarte más, de conocerte más, de hacer tu voluntad. Esta mañana invocamos tu nombre santo suplicando tu favor, tu bendición, tu gracia, tu consuelo para dos familias de nuestra iglesia, la familia de nuestra hermana Jenny Rúa y la familia de nuestro hermano Andrés Arias, que han perdido a sendos seres queridos, han fallecido en el día de hoy y es para nosotros doloroso y queremos acompañar a nuestros hermanos en su dolor y suplicarte que tú les envíes el consuelo por la pérdida de este ser querido a ellos y a sus familiares, y en especial a sus familiares que no te conocen, que tú les concedas tu preciosísima salvación. Ahora nos disponemos a escuchar tu voz de esa forma indirecta como tú nos hablas en esta era de la fe, cuando el ministro de la palabra lee las Escrituras, explica las Escrituras y las aplica a nuestras vidas. Envía tu Espíritu Santo sobre él y envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que este tiempo de edificación sea poderosamente provechoso para nuestras vidas. Rogamos por las demás iglesias de Jesucristo que están sobre la faz de la tierra, que este día la verdad de nuestro Dios sea proclamada, el nombre de nuestro Dios sea engrandecido y su reino avance en gran manera. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Los invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 3. Ese será el texto que estaremos estudiando tanto en la clase bíblica como en la predicación. Vamos entonces a leer las Sagradas Escrituras completo, el capítulo 3 del verso 1 al 23. Primera a los Corintios capítulo 3 versos 1 al 23, así dice el Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él,
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. El contexto de nuestro pasaje son las divisiones que había en la iglesia de Corinto, la primera sección de la carta que va desde 1:10 hasta 4:21. Sobre tales divisiones, Pablo ha ordenado ya que cesen inmediatamente y da las causas que provocan esas divisiones al mismo tiempo que las combate. Hasta este punto ya ha atacado el orgullo como la causa principal de divisiones en la iglesia. Él les dijo, ustedes son lo vil y lo menospreciado del mundo, en 1:26 al 29. Ese es un golpe duro para nuestro orgullo. Pero también atacó a la filosofía o sabiduría mundana en 1:19, atacó el querer agradar a los hombres en 1:22 y 23, y ha atacado cada una de esas causas de división con una sola arma, con el evangelio puro, la cruz. La cruz produce humildad. La cruz es enemiga de la sabiduría mundana. La cruz humilla a los hombres en vez de darles gloria. La cruz es el único remedio para las divisiones en la iglesia. Además, les dice Pablo a los corintios que ellos pueden recibir o pudieron recibir la sabiduría de Dios, que es la cruz, la cual solo el Espíritu revela, porque son maduros como seres humanos, pues son espirituales y no naturales. Ellos son maduros si los comparamos con otros seres humanos, pero son inmaduros en cuanto a su proceso de santificación. Y por eso ahora los continúa amonestando, porque están en un nivel bajo de madurez. Repito, ellos son maduros como seres humanos, pero inmaduros como cristianos, son niños en Cristo. Por tanto, necesitan más corrección, más argumentos, y Pablo les continúa corrigiendo todas estas manifestaciones de esa inmadurez. La argumentación del apóstol es fluida y va de un argumento a otro y regresa al mismo argumento y repite y refuerza. Ese es su estilo, y ahora expone en nuestro texto más de esos argumentos y añade otros. Así pues, el tema completo de toda la sección es las causas varias y el remedio único para las divisiones en la iglesia de Corinto. Las causas varias y el remedio único para las divisiones en la iglesia de Corinto. Y la palabra clave de nuestra enseñanza en el día de hoy es la palabra causas. Vamos a estar centrados en esas causas varias que causan división en la iglesia de Corinto. Va a aparecer en sus pantallas una diapositiva donde vemos que en nuestro pasaje hay básicamente 4 causas para las divisiones en la iglesia de Corinto. La primera causa es el infantilismo. Infantilismo en los versículos 1 al 4, ya luego explicaré esta palabra infantilismo. La segunda causa es apostolismo. Apostolismo es la incapacidad de entender el papel de los apóstoles en el reino de Dios. Esta es la sección más larga de todo el capítulo. Está entre los versos 5 al 15 y en el 21 al 23, y en esencia lo que muestra es que esta iglesia de Corinto era una iglesia centrada en el hombre, una iglesia antropocéntrica, centrada en el hombre. Vamos a usar esa palabra que no es una palabra castellana, esa palabra la inventé yo. La palabra es apostolismo, para decir que estos hermanos no han entendido el papel de los apóstoles en el reino de Dios. La tercera causa es la temeridad, versículos 16 al 17, también explicaré esta palabra en su momento. Y la cuarta causa es la filosofía.
la filosofía o sabiduría mundana en los versículos 18 al 20. Entonces son el infantilismo, el apostolismo, la temeridad y la filosofía. 4 causas fundamentales de las divisiones en la iglesia de Corinto. En esta primera sesión en la clase bíblica vamos a hablar sobre la número 2, el apostolismo, porque es la que tiene más espacio en la unidad de pensamiento. Y aunque el infantilismo que está antes del apostolismo el infantilismo causa el apostolismo, vamos a exponer lo segundo primero y luego vamos a conectar todo debidamente. Y lo vamos a hacer, esta primera exposición, bajo el título Apostolismo. Ese será el título de nuestra clase, Apostolismo. Y en la siguiente sesión vamos a abordar las 3 causas restantes de división en la iglesia de Corinto. Veamos pues el apostolismo como causa de la división en Corinto. El apostolismo como causa de la división en Corinto, o lo que es lo mismo, la iglesia de Corinto como una iglesia centrada en el hombre. Como ya hemos enseñado en sesiones anteriores, este apostolismo viene de la influencia de la cultura. Los corintios eran una cultura acostumbrada a dividirse en función de los maestros de filosofía. Y seguían así, porque su inmadurez se había prolongado, seguían siendo infantes. Y para destruir este apostolismo, Pablo, en sesiones anteriores, ya atacó el orgullo, ya atacó la filosofía, y ahora va a atacar ese apostolismo exponiendo la función correcta de los apóstoles en el reino de Dios. ¿Cómo debemos ver a los apóstoles en el reino de Dios? Recuerden, ellos están exaltando a los apóstoles y se están dividiendo en partidos por causa de ellos, porque es una iglesia centrada en el hombre, ponen su mirada en el hombre. Ahora Pablo va a enseñarles cómo deben ver correctamente a sus apóstoles y por conexión a los pastores y maestros de la iglesia local. Vamos a poner todo otra vez en contexto. La sabiduría de Dios es Cristo, la cruz, como vimos en 1:30. Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, la sabiduría de Dios es Cristo, y quien nos comunica esa sabiduría es el Espíritu. A los que son espirituales, es decir, a los que tienen al Espíritu, esos son los que son espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como vimos en 2:13, que enseñó el pastor Alejandro. Y ahora en esta sección, esa cruz o verdad salvadora del Evangelio que el Espíritu comunica, lo hace por medio de los apóstoles, los cuales son simples servidores, son simples administradores de los misterios de Dios, como va a decir en 4:1. Miren conmigo 4:1, por favor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hacia allá se mueve el pensamiento. Todo lo que vamos a ver en esta primera clase es un movimiento de enseñanza hacia allá. Téngannos los hombres por humildes servidores y no por celebridades por medio de las cuales vamos a formar partidos. Pero estos corintios, como estaban en esa etapa de infantilismo, estaban poniendo al esclavo en lugar del amo. Y estaban confundiendo el chofer con el dueño de la compañía. Entonces vamos a corregir eso. ¿Cómo vamos a corregir eso? Mirando la forma correcta, cómo deben verse a los apóstoles. Y en ese orden de ideas, Pablo enseña 3 cosas para aclarar el ministerio de los apóstoles. En la pantalla va a aparecer otra diapositiva que es ahora sí el bosquejo de la clase con relación al apostolismo. Para corregir el apostolismo, el apóstol Pablo enseña 3 cosas. Primero, el trabajo de los apóstoles. ¿En qué consiste su trabajo? Versos 5 al 9. Segundo, el galardón para los apóstoles. Verso 8b. Y tercero, lo más importante, el juicio de los apóstoles. Versos 10 al 15 y 21 al 23. Entonces son 3 cosas para corregir el apostolismo. 1, el trabajo que realizan los apóstoles. 2, el galardón
que van a recibir los apóstoles, y 3, lo más importante, que va a destruir ese apostolismo, es el juicio de los apóstoles. Comencemos con el trabajo de los apóstoles. ¿En qué consiste este trabajo? Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Noten la palabra servidores. Son servidores, no celebridades. No son autores, sino que son instrumentos. Y noten la palabra concedió, y eso según lo que a cada uno concedió. Eso significa que estos servidores tienen buenos resultados, es por gracia, porque Dios les concedió el tener esos resultados sin mérito alguno en el apóstol. Noten que el énfasis de Pablo aquí es la humildad. De nuevo, no confundan al chofer con el dueño de la compañía, ¿sí? Seguimos viendo el trabajo de los apóstoles, versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo ahora introduce una figura de enseñanza que es comparar al reino de Dios con una granja. Y él dice, nosotros, Apolos y yo, somos los peones, los obreros, no los dueños de la granja. Yo planté, yo soy un humilde campesino que con azadón, pico y pala siembro. Y Apolos es otro humilde campesino que con una jarrita llena de agua riega. ¿Ven? Nosotros somos el peón, no el dueño de la finca. ¿Sí? Es un énfasis en la humildad, en la humildad. Ahora, eso no quiere decir que cuando vamos a trasladar esto al papel de los pastores de las iglesias, seguimos siendo el chofer. Los pastores de la iglesia seguimos siendo granjeros, campesinos. No es que no haya que respetarlos, amarlos y darles honra porque son choferes y peones, no, hay que darles honra. Lo que no hay que hacer es exaltarlos, convertirlos en celebridades por dotados que ellos sean. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Repite otra vez la imagen de la humildad para los apóstoles. Y el verso 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme al Señor. Y entre los apóstoles, ellos saben que son peones, ellos saben que son choferes, no los dueños. Impresionante, entre ellos no hay división. Los dos apóstoles, Pablo, Apolos, que eran los que estaban más cercanos, también tal vez Pedro, están unidos. Entonces, si los apóstoles están unidos, si entre ellos no hay división porque ellos son humildes, ¿cómo es que ustedes se dividen en función de ellos? No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, continúa en la figura de la granja, y vosotros sois la granja, labranza de Dios, y ahí introduce otra figura que es la construcción de un edificio. Pero aún hasta la primera figura, que es la granja, está enfatizando en la humildad. Hermanos, el apóstol es un peón, el apóstol es el chofer, no el dueño de la compañía. Ellos son humildes, ustedes también tienen que ser humildes. No tiene sentido esta división. Esto es lo que tiene que ver con el trabajo de los apóstoles. Ahora veamos en segundo lugar el galardón para los apóstoles, y vamos a regresar al verso 8, parte B, después del punto y coma. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Este versículo es supremamente importante para todos nosotros, porque nos habla de los resultados y de la recompensa. Y este versículo nos enseña que la recompensa de un apóstol, de un pastor o de cualquier cristiano que trabaja para el Señor no depende de sus resultados, sino de su labor. El Señor le entrega al granjero, al peón, la labor de moler la tierra, de quitar la maleza, de plantar la semilla, pero el crecimiento de las matas lo da Dios. Así que Dios va a evaluar al granjero, al peón de la finca, no por la cosecha,
sino por la labor de haber sembrado bien. Nosotros, los que trabajamos para el Señor, necesitamos saber esto para evitar el desánimo. Caemos con mucha frecuencia en desánimo porque no vemos los resultados y tenemos que recordarnos constantemente que no vamos a ser galardonados por nuestros resultados, sino por la fidelidad con que hicimos nuestra labor. Ese es el segundo elemento del trabajo, del cómo ver correctamente a los apóstoles. Primero, el trabajo, cuál es, en qué consiste. Segundo, los galardones. Y ahora lo más importante, el juicio. El número 3, el juicio de los apóstoles. Entonces lo que Pablo quiere decirles es más o menos como esto a estos corintios. Atención, corintios, vuestras celebridades van a ser juzgadas y no les va a ir bien en el juicio si son hallados enseñando sabiduría humana mezclada con el fundamento de Dios que es Cristo. O sea, que esos que ustedes idolatran como seres humanos van a ser juzgados. Entonces, esta es la estrategia de Pablo para bajar ese apostolismo, llevar en la máquina del tiempo a los corintios al juicio de Pablo ante el tribunal de Cristo, al juicio de Apolos ante el tribunal de Cristo, al juicio de Pedro ante el tribunal de Cristo, y decirles: es posible que si Pablo o Apolos o Pedro enseñan el fundamento mezclado con sabiduría mundana o doctrinas erradas, les vaya mal en el juicio. Y entonces es como si les dijera: ustedes en algún momento se van a desinflar de sus apóstoles, tienen que desinflarse de ellos, porque ellos son tan humanos que aún en el juicio de Dios, en el juicio de Cristo, pueden tener grandes pérdidas. Y esto lo hace Pablo utilizando la figura de un edificio en construcción que ya introdujo en el versículo 9. Veamos el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La figura ahora es un edificio en construcción y nos coloca a nosotros, los pastores y a los apóstoles, como albañiles. El gran diseñador del edificio es Dios. Pablo es el perito arquitecto porque puso el fundamento, y todos los demás que edificamos sobre lo que Pablo puso, el fundamento que es Cristo, somos albañiles. Entonces noten cómo de una figura a otra continúa siendo el mismo énfasis. El énfasis es la humildad. Nosotros no somos los dueños de la finca, somos los peones. Nosotros no somos los propietarios de la obra, somos los albañiles. La figura continúa enfatizando la humildad y nos advierte de tener mucho cuidado cómo realizamos la obra de edificación. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento ya puesto sobre el cual los albañiles debemos edificar, la verdad clara de la cruz. Y sobre ese fundamento los albañiles podemos edificar, o sobreedificar más bien, con materiales muy preciosos y duraderos, o con materiales muy baratos que no son duraderos y que no van a resistir la prueba que Dios les va a poner. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno, esa palabra alguno en el contexto inmediato se refiere a los apóstoles, son Pablo, Cefas, Apolos, alguno. Por extensión se refiere a los pastores, pastores de todas las iglesias, ministros. Si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, esos son los materiales que van a utilizar los albañiles para sobreedificar encima del fundamento. El oro, la plata y las piedras preciosas significa que se edificó sobre sana y buena doctrina, no contaminada con sabiduría mundana ni con errores doctrinarios, de tal manera que los creyentes de esa iglesia, que son piedras vivas colocadas sobre la piedra de fundamento, recuerden, Cristo es la piedra de fundamento, la piedra angular, y sobre esa piedra que es Cristo estamos nosotros, que somos piedras vivas.
Entonces los pastores maestros, y en nuestro texto los apóstoles, que toman oro, plata y piedras preciosas, que son las enseñanzas doctrinarias puras de la palabra, no mezcladas con sabiduría mundana ni con errores doctrinarios, hacen que esas piedras vivas sean preciosas y agradables para Dios. Y sus iglesias son iglesias preciosas y agradables para Dios. Así que Pablo de esta manera muestra que los apóstoles y todos nosotros, los pastores maestros, tenemos que tener mucho cuidado cómo sobreedificamos, porque hay buenos materiales y hay malos materiales. ¿Cuáles son los malos materiales? Ahí está en la segunda parte del verso 12: madera, heno u hojarasca, que ya lo dije, es mezclar a Cristo con sabiduría mundana o es mezclar a Cristo con doctrinas equivocadas. Versículo 13. Entonces vienen las consecuencias. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí en el contexto inmediato se refiere al juicio de los apóstoles, a los que enseñamos, a los que edificamos, a los que adornamos las piedras vivas que componen la casa de Dios, a apóstoles, a pastores, a maestros, a ministros. Este es el juicio de los apóstoles, de los pastores, de los maestros. Sin embargo, esto se debe extender a todos los cristianos. Todos los cristianos vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo y cada uno va a ser juzgado conforme a la doctrina que tenga y conforme a las obras que haya realizado, sean buenas o sean malas, como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Entonces, este es el juicio de los apóstoles, en el cual los apóstoles puede que no les vaya muy bien. Entonces Pablo lo que les dice: no los exalten tanto, ellos son simplemente peones, ellos son albañiles, y miren que si no hacen bien su trabajo van a sufrir grandes pérdidas. Y eso se extiende hacia todos los que somos pastores maestros y se extiende también hacia toda la congregación. Todos ustedes vamos a comparecer todos ante este tribunal y cada uno, de acuerdo a su doctrina, si usted creyó en el fundamento de Cristo y recibió la doctrina sana y pura, no mezclada con sabiduría mundana ni con errores doctrinarios, usted tendrá para presentar ante el tribunal de Cristo oro, plata y piedras preciosas. Pero si usted recibió doctrina de fundamento cristiano mezclada con sabiduría mundana y errores doctrinarios, se presentará ante el tribunal de Cristo con madera, heno y hojas secas, y todo eso se quemará y no recibirá recompensa, al contrario, sufrirá pérdida. Entonces, esta idea del tribunal de Cristo, en el cual todos nosotros podemos sufrir pérdidas, nos produce sobriedad, nos produce humildad, nos baja de la nube del apostolismo. El apostolismo es como un inmenso globo de aire. La iglesia de Corinto estaba viendo a los apóstoles como hombres grandes que eran como un inmenso globo de aire, y el apóstol Pablo coge una puntilla, un clavo y ¡pum!, pincha el globo y ¡pum!, quedaron en nada. Los hombres quedaron siendo simples peones. Los apóstoles, por grandes que sean, quedaron siendo simples albañiles que pueden sufrir muchas pérdidas y no irles muy bien en su entrada al reino de Dios. Entonces eso trae todo a su perspectiva correcta y destruye ese apostolismo, ese sectarismo y esas divisiones a partir de personalidades o celebridades que habían enseñado en la iglesia de Corinto. Veamos la recompensa. Versos 14 y 15. Recompensa o pérdida. 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este versículo es muy claro y nos muestra que no se trata de un juicio para condenación. Aquí no se va, ningún creyente va a ser juzgado en el asunto condenación y salvación, porque todos los creyentes estamos justificados por la fe sola.
Y nuestra salvación es absolutamente segura. Este no es el juicio de condenación al cual Dios va a someter a los no creyentes. Este es el juicio de los creyentes, en el cual el Señor va a evaluar nuestro trabajo para Él, nuestra fidelidad a Él durante nuestras vidas. Y algunos van a recibir recompensas y otros van a recibir pérdidas. O quizás un mismo individuo sea recompensado por una cosa y tenga pérdidas por otra. Y ahora finalizamos con la aplicación directa del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que está en los versículos 21 al 23. Dice: así que ninguno se gloríe en los hombres. Eso es el apostolismo. Apostolismo es gloriarse en los hombres. Así que Pablo les dice aquí: ninguno se gloríe en los hombres. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. Un apóstol es vuestro, otro apóstol es vuestro, el mundo es vuestro, todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, este mundo en que vivimos será vuestro. Sea la vida eterna es vuestra. Sea la muerte, cuando la muerte rinda, entregue sus muertos y los muertos sean alejados del mundo nuevo. Todo eso es a vuestro favor. Sea lo presente todo obra a tu favor, iglesia. Sea lo porvenir, el porvenir que te espera es a tu favor. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Lo que Pablo está queriendo decirles aquí a estos corintios lo podemos ilustrar con dos niños pequeños que son hijos del mismo papá. Y un niño está haciéndole caras al otro, cariándolo y molestándole, diciéndole: el carro de mi papá es mío, el carro de mi papá es mío. Y los dos son hijos del mismo papá. O sea, eso es lo que está pasando aquí. Pablo es de ustedes, Apolo es de ustedes, Cefas es de ustedes, el mundo es de ustedes, la vida es de ustedes, lo porvenir es de ustedes. Entonces, ¿por qué se dividen? De esa manera el apóstol entonces corrige este apostolismo, trae a los corintios a un enfoque correcto de qué son los apóstoles, cuál es su función en el reino, los baja de darles gloria a los apóstoles a una visión correcta de humildad, viendo a los apóstoles como obreros, peones, como albañiles, como servidores humildes, y a ellos humildes con ellos, trabajando todos en la obra del Señor. ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy de este maravilloso pasaje? Este es un pasaje extraordinario. Creo que cuando uno viene a Cristo, cuando uno es salvado y lee por primera vez este pasaje, pues para mí personalmente fue el pasaje que más me impactó después de que leí por primera vez la carta primera a Corintios. Este es el pasaje más importante, porque nos coloca en el tribunal de Cristo a todos, no solamente a los apóstoles, a los pastores maestros, aunque es especialmente para ellos, nos coloca a todos en el tribunal de Cristo, y todos queremos que nos vaya bien cuando estemos en el tribunal de Cristo. Así que este pasaje llama muchísimo, muchísimo nuestra atención. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que hoy no hay apóstoles, hoy no hay apóstoles. Y todos nosotros sabemos que en la segunda mitad del siglo XX, en nuestra cultura latinoamericana, surgió un movimiento de que algunos hermanos que fundaban varias iglesias o que tenían una iglesia muy grande se hacían llamar apóstoles. Esto no es apostolismo, sino apostolitis. La apostolitis del siglo XX y lo que va del XXI le ha hecho mucho daño a la iglesia. Estos hermanos que se autodenominan apóstoles están padeciendo de apostolismo, y las iglesias que los reconocen como apóstoles están padeciendo de apostolismo. Hoy en día ningún cristiano le debe decir a otro cristiano apóstol. Eso deberíamos corregirlo. Bueno, afortunadamente nosotros en las iglesias de la Reforma no tenemos ese problema, pero en nuestros hermanos carismáticos y dispensacionalistas todavía hay ese problema, y en la internet se publica la predicación del apóstol fulano. Bueno, ese apóstol que le dicen a ese hermano y ese apóstol que el hermano que se lo dicen lo recibe, es un material combustible que se va a quemar en el día de presentarse ante el tribunal de Cristo. Y nosotros debemos procurar llegar allí
con nada que sea combustible. Si queremos que nos vaya bien en el tribunal de Cristo, debemos llegar allí con nada que sea combustible. Así que esa apostolitis del siglo XX y XXI va a causar pérdidas a muchos. Entonces, cuidado con el apostolismo o la apostolitis del siglo XXI. También debemos decir de este elemento de apostolismo y apostolitis que debemos tener cuidado con las celebridades del siglo XXI. Hay celebridades que no se hacen llamar apóstoles, pero la gente los trata como si fueran apóstoles, lo cual también es peligroso, porque cuando se aferran a estas celebridades, hoy en día celebridades mediáticas, es decir, muy famosos en los medios de comunicación, se fomenta la iglesia virtual y se pierde de vista la función de la iglesia local en el reino de Dios. Miren, los corintios tenían una mala percepción de la función de los apóstoles en el reino de Dios. Hoy, debido a las celebridades mediáticas en el reino de Dios, se pierde de vista el papel de la iglesia local en el reino de Dios. Los hermanos que tratan a estas celebridades mediáticas con apostolismo tienden a alejarse de sus iglesias locales. No se sujetan a sus pastores ni están en buena comunión con sus pastores porque colocan a sus pastores por debajo de esa celebridad, cuando el mandato del Señor es estar sujetos a los pastores de la iglesia local y no a una celebridad mediática. Ahora, eso no significa que aquellos hermanos que sean doctores de la iglesia, y alguno de ellos, de esos doctores de la iglesia, hoy día puede ser una celebridad mediática, eso no significa que no podamos aprovechar su ministerio escuchando sus mensajes y leyendo sus libros. Sí lo podemos hacer, pero con cuidado. ¿Cuidado de qué? Cuidado del apostolismo. Tenemos que tener cuidado con, versículo 21, ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno se gloríe en los hombres. Ese es el punto. Muy bien, entonces, eso con relación al apostolismo hoy en día. Y no sobra repetir que aunque hemos dicho que el pastor de la iglesia local es el chofer, o es el peón, o es el albañil, hay que tratarlo con respeto. Hay que honrarlo y amarlo, como enseña claramente la Escritura. Entonces, el pastor está en una posición humilde, pero aún así merece nuestra sujeción, nuestro respeto y nuestro amor. Este pasaje también tiene una aplicación muy especial para nosotros, todos los maestros de la palabra de Dios. Este pasaje nos muestra que debemos tener mucho cuidado con nuestra enseñanza cada que le enseñamos al pueblo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay madera, heno u hojarasca, puede haber madera, heno o hojarasca en los predicadores y maestros del siglo XXI. Y eso nos muestra cuál es el estilo de predicación que debemos practicar nosotros los que enseñamos la palabra de Dios, que es la predicación expositiva, la predicación que saca del pasaje la verdad de Dios y la comunica sin sabiduría mundana y sin errores doctrinarios. Entonces, los pastores que predicamos la palabra de Dios debemos saber que cada sermón que demos va a ser analizado cuidadosamente. Cada sermón que damos va a ser analizado cuidadosamente. Y si en él hay una mezcla entre fundamento de Cristo y sabiduría mundana, o fundamento de Cristo más error doctrinario, lo uno, el fundamento permanecerá, pero lo otro se quemará y el pastor sufrirá pérdidas. Así que aquí los pastores estamos advertidos de que tenemos que poner mucha atención a lo que enseñamos y que lo que enseñamos tiene que ser puro, totalmente puro, porque será juzgado. De tal suerte que predicadores que se presenten ante el tribunal de Cristo habiendo enseñado arminianismo, es decir, por ejemplo, que la salvación se puede perder, habiendo enseñado sobre el libre albedrío, que el hombre tiene libre albedrío y que el Espíritu Santo es un caballero que respeta su libre albedrío, habiendo enseñado eso,
sufrirá pérdidas. Eso es material combustible. Lo mismo pastores o predicadores que enseñaron acerca del continuismo. Todas aquellas personas que se pararon en una iglesia diciendo, así dice el Señor, como si tuvieran un mensaje directo para Dios, de Dios para esa congregación en ese momento, todo eso se va a quemar. Lo mismo las hermanas que por una u otra razón llegaron a ser pastoras y que trabajaron como pastoras muchos años. Hermana, cuando usted llegue al tribunal de Cristo, todo el trabajo que hizo como pastora se va a quemar, porque la Biblia no admite una mujer pastora. Usted está desobedeciendo a Dios al hacerse mujer pastora. Que usted estuvo 30 años y supongamos que tuvo una iglesia muy grande, todo eso, todo lo que enseñó en el púlpito, todo lo que hizo como pastora, todo eso es material combustible que se va a quemar. Lo mismo cuando los pastores permitieron que en el culto de adoración se hicieran cosas que Dios no haya mandado. Cuando los pastores pasaron al frente en medio del culto de adoración, la celebración del aniversario de la pareja que tiene cumpliendo 50 años, o el programa con los niños cantando o recitando un versículo, o los testimonios que pasan al frente, dan testimonios, todo eso es material combustible que usted como pastor va a tener pérdidas por eso. O cuando los pastores no practicaron la disciplina eclesiástica, el no haber practicado la disciplina eclesiástica va a llevar a pérdidas. Todo eso es material combustible. Haber permanecido usted como el único pastor de una iglesia toda su vida, usted fue el único pastor de la iglesia por 30 años y nunca quiso avanzar hacia un gobierno plural masculino, el haber hecho eso será material combustible que cuando usted se presente ante el día del Señor se va a quemar. Las iglesias que no observaban el día del Señor, todo eso es material combustible. Todo legalismo, toda enseñanza legalista es material combustible. Todo libertinaje es material combustible. Todo evangelismo lisonjero, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Mira que te esforzaste y evangelizaste a 100,000 personas, pero todas las evangelizaste con un evangelismo lisonjero. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Todas esas acciones evangelísticas se van a quemar porque son doctrina errada. El psicoevangelio de la alta autoestima, el pastor le dice, hermana, es que usted tiene muy baja la autoestima. Toda esa consejería se va a quemar. Toda esa guerra con los demonios que es atar y desatar, todas esas horas que te pasaste reprendiendo al diablo, amarrando al diablo y el diablo se te desamarraba y tú volvías y lo amarrabas, todo eso se va a quemar, porque esos son errores doctrinarios. Todas esas oraciones que hiciste, que dices que declaro, que decreto, que ordeno, todo eso es material combustible que se va a quemar. Y una especial para las damas. Todas las damas que rehusaron abandonar la ropa sensual y siguieron vistiéndose como se visten las mujeres del mundo, toda esa ropa sensual es material combustible que se va a quemar. Todo eso se va a quemar. Nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689, gracias al Señor, nos guarda del error doctrinario. Pero cada quien es responsable ante Dios y debemos tener temor, no solamente los maestros, sino todos los miembros de la congregación. Todos debemos tener temor de cuando estemos delante del tribunal de Cristo. Todos debemos tener temor. Recuerden, la santidad se perfecciona en el temor de Dios y andar con mucho cuidado para que no hagamos nada que sea material combustible. Pero tampoco podemos paralizarnos, tampoco por temor a que vamos a hacer una cosa que sea material combustible, nos vamos a quedar sin hacer nada, no. Este pasaje también tiene una aplicación muy importante y es que los que trabajamos para el Señor debemos hacerlo sí con la preocupación de hacer todo bien y no traer material combustible al tribunal de Cristo,
pero debemos hacerlo sin desanimarnos, porque vamos a trabajar muchas veces y hacer muchas cosas de las cuales vamos a tener muy malos resultados. Y este pasaje nos dice que debemos trabajar y aún con malos resultados vamos a ser galardonados por Dios, porque lo importante de cada obrero no es los resultados que ha obtenido, sino si hizo fielmente lo que Dios le encomendó. Es el trabajo fiel lo que será recompensado. Y de esa manera, escuchen bien, Pablo coloca al mismo nivel al apóstol que al más humilde de los hermanos en la iglesia. El más pequeño de los hermanos en la iglesia tiene una misión que es pequeña, que no es vistosa, que nadie la ve. Si él la hace humilde y la hace con fidelidad, y el apóstol no la hace humilde ni la hace con fidelidad, escuchen bien, el más pequeño en el reino será el más grande. Y de esa manera la sabiduría de Dios coloca tanto al pequeño como al grande en la misma posibilidad de alcanzar los más grandes galardones en el reino de Dios. Así dice el Señor. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por la palabra escrita que puede ser leída, explicada y aplicada delante de tu pueblo, y la cual tu Santo Espíritu aplica a los corazones de ellos, para corregir todo error, para corregir toda enseñanza doctrinaria falsa, para corregir toda práctica errada, y en nuestro texto del día de hoy, para prevenir las divisiones en la iglesia. Hoy estamos vacunando la iglesia contra divisiones, al mostrar este asunto del apostolismo, de darle gloria a los hombres y insistir que el orgullo debe ser demolido y la humildad debe predominar a partir de la cruz para que la unidad permanezca. Así estamos vacunando a la iglesia contra las divisiones. Sea pues tu espíritu aplicando estas palabras tan sobrias, tan penetrantes, tan poderosas, tan serias, que hacen temer, aplicándolas profundamente al corazón de pastores, de diáconos, de miembros, de asistentes, y todos con mucha humildad guardemos la unidad del cuerpo de Cristo y hagamos todo de manera que edifiquemos con oro, plata y piedras preciosas. Guárdanos de edificar con materiales combustibles y presérvanos fieles hasta el último día de nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.